hay... Bueno, ahora sí, estamos grabando. ¿Mm? ¿Eh? Entonces, empezamos con equilibrios de compuestos de coordinación. ¿Sí? Los compuestos de coordinación, ¿sí? Ustedes los conocen, ¿sí? No es que son una clase de compuestos nuevos que nunca los han visto, ¿sí? Pero muchos de ustedes los van a conocer con otro nombre, que es el de complejos. La nomenclatura complejos es una nomenclatura que se sigue usando porque decir compuestos de coordinación es como una fiaca, pero oficialmente ya no se llama más complejos a esta clase de compuestos, ¿sí? Algunos de ustedes han visto esta clase de compuestos en teoría de inorgánica, otros quizás no lo vieron. Lo que es seguro, seguro, es que todos lo vieron en TP. ¿Mm? En TP de inorgánica, todos vieron complejos. ¿Mm? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de esta familia de compuestos? Nos referimos a compuestos que van a tener un metal, un catión metálico, y alrededor de este catión metálico, lo que yo voy a tener van a ser unos compuestos que se llaman ligandos, ¿sí? Puedo tener uno, puedo tener dos, puedo tener tres, cuatro, ¿m? Puedo tener una cantidad variada de ligandos. ¿M? Bien, ¿por qué se llaman complejos? ¿Por qué históricamente se los ha llamado complejos? Porque, para dar un ejemplo, esto es un catión complejo, ¿sí? Y se lo llamaba complejos justamente porque estaba formado por un catión metálico y una serie de ligandos que se unen al catión de alguna forma, usualmente se unen de manera covalente. ¿Mm? Ahora, ¿por qué es una nomenclatura que quedó vieja? Porque oficialmente todos, absolutamente todos los cationes en solución acuosa están formando complejos, ¿sí? Entonces, los complejos, que eran estas cosas raras que aparecían de vez en cuando, ya dejaron de ser algo raro que aparecía de vez en cuando, sino que es algo que está omnipresente. ¿Mm? Ahora, la formación de este complejo proviene de la reacción entre el catión y el ligando. Y esa reacción no es una reacción unidireccional, sino que es una reacción de equilibrio. O sea que en esta unidad lo que vamos a estar trabajando son los equilibrios en los cuales se forman los compuestos de coordinación. ¿Mm? Ahora,
¿Por qué yo me detengo en hacer esta breve introducción teórica? Porque es fundamental para que ustedes puedan resolver y analizar los sistemas en equilibrio, que sepan distinguir quién es el catión y su carga, que sepan quiénes son los ligandos y su carga, si es que lo tienen, y además tienen que saber nombrar a estos compuestos. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en este compuesto, ¿cómo se llama? Este compuesto se llama tetraamín cúprico o tetraamín cobre 2. ¿Mm? Por eso mismo es que estamos haciendo esto. ¿Mm? Porque justamente si yo les pido que escriban el equilibrio de formación del hexaciano cuprato, ustedes tienen que saber quién es el hexaciano cuprato. ¿Mm? Entonces, vamos a hacer algunos breves ejemplos, los vamos a ir haciendo juntos. ¿Sí? Dentro de lo que son los ligandos, los ligandos tienen nomenclatura especial. ¿Sí? ¿Qué significa con esto? Que, por ejemplo, un ligando muy clásico y que conocemos todos, es el amoníaco, pero la nomenclatura no es amoníaco. Nosotros no decimos tetraamoníaco, ¿sí? Sino que la nomenclatura a efectos de que esto sea un ligando va a ser amín. ¿Mm? El agua va a ser acuo. Sí, el agua era acuo, muy bien. El cloruro, que es un ligando, lo vamos a nombrar como cloro. ¿Mm? El monóxido de carbono va a ser el carbonilo. El flúor va a ser fluoro. Bueno, a ver, de hecho, no solo es un ligando, sino que es un ligando de importancia biológica. ¿Mm? El monóxido de carbono, ¿sí? Y es muy importante porque interviene de forma negativa en los procesos de respiración. ¿Mm?
Bueno, las intoxicaciones por monóxido de carbono suceden justamente porque el monóxido puede formar complejo con la hemoglobina. Bien, fluoro. El oxidrilo es hidroxi o hidroxo cianuro, ciano. ¿Mm? Como el profesor, exactamente. Perdón, me estoy ganando mi insulto diario. Lo adoro, él sabe que lo adoro, pero bueno. Es ligando y es ligando de campo alto, ¿sí? Significa que se liga con mucha fuerza. Bien. Bueno, chistes aparte, vamos a tomarnos unos pequeños minutos para nombrar algunas especies complejas. ¿Mm? ¿Sí? Por ejemplo, este que tenemos acá, el catión. ¿Quién es acá el catión? Es el cromo 3 más. ¿Mm? Cromo 3 más. El ligando va a ser el agua, y el nombre de este compuesto, ¿cuál va a ser? Hexaacuo cromo 3. Muy bien. Hexaacuo cromo 3. Aclaración, no es cromato. ¿Mm? No es cromato, ¿sí? Porque la terminación ato e ito está, claro, está limitada a cuando el compuesto de coordinación es un anión, y acá es un catión. ¿Mm? Y para dar un ejemplo de un anión, por ejemplo acá el catión sigue siendo el mismo, el catión es cromo 3. ¿Mm? ¿El ligando quién es? El ligando es el cloruro, muy bien, y el nombre de este compuesto va a ser hexaclorocromato. ¿Mm? Muy bien. Excelente. Bien, entonces vamos a empezar con dos. Estimo que estos los conocen. 4 menos. Ferrito, ferrato.
hexaciano, ferrito, hexaciano, ferrato. Hexaciano, ferrito, hexaciano, ferrato. ¿Cuál es la parte donde te perdí, corazón? Está bien, acá está como hierro ferroso y acá está como férrico. Sí, sí. Son dos aniones. Esto es un anión y esto es un anión. Compuesto de coordinación aniónico es independiente de lo que tenga adentro. Las terminaciones ato e ito corresponden a lo que tenés adentro. Acá hay 6 cianuros. Acá no va el ato, ni el ito, ni el ico, ni el oso. Exactamente. Bien. ¿Dónde te perdí? ¿Te volví a encontrar? Listo. Bien, ahora les doy el spoiler y es absolutamente personal. A mí la terminación ato acá, yo no la uso nunca en la vida. Ni la terminación ato, ni la terminación ito. ¿Saben por qué no la uso? Porque esto también forma una sal. Y no tiene sentido que haya dos atos en el mismo. Bien. Hecha esa aclaración que es absolutamente personal, vamos entonces a la analítica. Para ejemplificar la analítica, vamos a trabajar con un compuesto de coordinación que conocemos mucho, que lo hemos trabajado un montón en TP Quali. Y es este, que es el diamin plata. ¿Sí? Bien, primera cosa en química analítica, y es que el corchete este no lo ponemos nunca. ¿Y por qué no lo ponemos nunca? Porque el corchete en analítica significa otra cosa. ¿Qué significa el corchete en química analítica? Concentración molar, ¿sí? Entonces, es el corchete y yo no sé si refiere a la concentración o refiere al complejo o refiere a qué, no lo ponemos, ¿sí? No nos complicamos la vida, no lo ponemos. ¿Mm? Bien. Es que va con corchetes, la gente le pone corchetes, entonces él lo escribe con corchetes y yo lo escribo sin corchetes. La carga fuera del corchete no lo aclararía. Te invito a conocer eh, perdón, te invito a conocer este complejo.
¿Tiene carga o no tiene carga? Lloramos. Bien. Por eso no los usamos en analítica. ¿Sí? Llevar, llevan siempre. Sí. Desde el punto de vista de ciertas teorías de inorgánica, toda sal es un complejo. Sí. No nos vamos a meter en eso. Sencillamente, ese compuesto que yo les mostré recién, que es el diciano de níquel 2, ese compuesto es un compuesto de coordinación donde el ligando central, el metal central es el níquel 2+, el ligando es el ciano, pero como compuesto de coordinación no tiene carga. Entonces, para indicar que es un compuesto de coordinación, se le ponen esos corchetes, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer la concentración molar, tendría que hacer esto. Al quinto corchete yo ya los dejé de poner. Sí. Te los digo con la mayor de mis honestidades. ¿Vos decís que sería cianuro niqueloso? Tendría una constante de formación del compuesto de coordinación asociado. Bien. A este lo conocemos un montón. Existe medio acuoso. El tema es, este fulano puede descomponerse Ay, ¿por qué escribo estas cosas yo? Perdón, ¿eh? Pero mi cerebro quiso escribir una cosa y mi mano escribió otra. Ahí vamos. Ahí va. Lo voy a sacar de pantalla para no confundir. Yo tengo el diamínplata como complejo, va a estar en equilibrio con todos los complejos con menor cantidad de ligandos. Y por supuesto, con los ligandos sueltos. ¿Sí? Entonces, acá en esta primera etapa pierde un ligando y en una segunda va a perder el segundo ligando. Estas reacciones así escritas se denominan, son las reacciones de inestabilidad porque el complejo se está separando en sus ligandos y el catión metálico. Asociado a estas reacciones va a haber constantes de inestabilidad. Esta primera va a ser la constante de inestabilidad 1,
y la segunda va a ser la constante de inestabilidad 2. Estas constantes de inestabilidad se escriben de acuerdo a la ley de acción de masas. ¿Mm? Si está en el material teórico inicial donde está la teoría de toda la materia, ¿sí? Porque yo en ese material presenté todos los equilibrios que íbamos a ver durante el año. Entonces ahí lo van a encontrar. Estas constantes de inestabilidad parciales son constantes de inestabilidad parciales porque refieren a que se va perdiendo un ligando en cada reacción, ¿sí? Por eso son parciales. Y la K es minúscula. Ahora, de la misma forma que escribimos las constantes de inestabilidad parciales, vamos a escribir esta disociación, ¿sí? Que también va a ser una reacción de inestabilidad, pero en lugar de ser reacciones de inestabilidad parciales, como es en este caso, acá esto va a ser la reacción de inestabilidad global también conocida como reacción de disociación. Del compuesto de coordinación, ¿sí? Esta C tachada es una forma muy rápida de escribir compuesto de coordinación. ¿Mm? Y esta constante, esta reacción va a tener una constante asociada, que va a ser la KI, pero mayúscula. Es la constante de disociación. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron? Esta es una K mayúscula, sí. Esta es una K mayúscula. Compuesto de coordinación. Esto es compuesto de coordinación. Inestabilidad. Refieren a reacciones diferentes. El proceso involucrado no es el mismo. ¿Mm? Bien. Ahora, el proceso inverso donde tengo el catión metálico más el ligando, también es un proceso reversible que va a ocurrir de forma parcial, va a ocurrir en tantas etapas como ligandos tenga el complejo, tenga el metal.
Estas que están acá se van a llamar reacciones de formación parciales, y van a tener asociadas constantes de formación. La primera va a ser la constante de formación 1, la segunda va a ser la constante de formación 2. ¿Mm? Y estas son constantes de formación parciales. ¿Mm? Son las KFN, porque van a ser 1, 2 en función de la cantidad de ligandos, van a ser constantes de formación parciales. Y esta K es minúscula. ¿Mm? En exceso de ligando, que es la condición que mayormente vamos a estar trabajando nosotros, lo que va a ocurrir es que el proceso no se va a detener acá nunca, sino que directamente el proceso involucrado va a ser la formación del compuesto de coordinación con su esfera de coordinación completa. ¿Sí? La esfera de coordinación es todos los ligandos que rodean al catión metálico. Eso se llama esfera de coordinación. Ahora, cuando tengo exceso de ligando, se va a formar el compuesto con el número máximo. Esta, que está acá, va a ser la reacción de formación del compuesto de coordinación y tiene asociado una constante de formación que es en mayúscula. ¿Mm? Y esa constante de formación, Kf, no va a ser parcial, va a ser la constante de formación global. Y es en mayúscula nuevamente. Bien, no asuman que las constantes parciales son la inversa de la otra constante parcial, porque no siempre va a ser así. ¿Mm? En primer lugar. En segundo lugar, KF1 no es la KF, no. Fíjense, son procesos diferentes. Y sí, como bien dicen, si la cantidad de ligando no me alcanza, ¿sí? Supónganse que tengo un mol de plata y un mol de amoníaco, este compuesto no se me va a formar, se me va a formar este. No vale para las parciales. O en realidad sí, lo que pasa que la inversa de KF1 es 1 sobre KI2. ¿Mm? Bien. Por eso, exactamente, por eso es que se agrega en exceso, para asegurar la formación. Exacto. Exacto. La marcha analítica de cationes están jugando permanentemente con equilibrios. ¿Mm? Y sé que al menos algunos de sus docentes, no creo que todos, pero algunos de sus docentes les piden
que justifiquen, bueno, si agrego exceso de este reactivo, ¿qué pasa? Si agrego exceso de este otro, ¿qué pasa? ¿Mm? Bien. La complicación para expresar constantes de equilibrios que impliquen compuestos de coordinación no termina acá, porque existe otra forma más de trabajar, y es con las constantes beta. ¿Mm? O sea, que para expresar equilibrios de compuestos de coordinación, yo lo puedo expresar de forma individuales, con las constantes parciales, tanto sea de inestabilidad como de formación, con las globales, que van a ser de inestabilidad y de formación, y con las constantes acumuladas. Para hablar de constantes acumuladas, voy a cambiar de ejemplo, porque si no, no tiene mucha gracia. Pero de vuelta, vamos a usar un ejemplo que conocemos, que es el tetraamin cúprico. ¿Sí? Bien. Beta significa constantes acumuladas. Y trabajar en términos de betas es extremadamente útil, porque hay un detalle con el tema de la formación de estos compuestos, y es que básicamente ocurre. ¿Sí? No es como los equilibrios de precipitación, que bueno, me fijo a ver en función de la concentración si el producto iónico supera, no. Los complejos pasan. ¿Sí? ¿Y por qué pasan? Porque las constantes de formación son extremadamente altas. ¿Sí? O sea, que estamos hablando que necesitamos concentraciones muy bajitas para que se formen los compuestos de coordinación. Entonces, si yo tengo cobre y le agrego un mol de amoníaco, constantes acumuladas, dice, se me va a formar este compuesto. Este compuesto tiene una constante asociada, que va a ser la constante de formación 1, que es este compuesto dividido la concentración de cobre dividido la concentración de ligado. Si yo a esto le incorporo un mol más, me va a quedar cobre, el amino cúprico, que es este, le agrego un mol de amoníaco y me va a dar el diamin cúprico. Sí, es verdad. Tienen razón. Gracias. ¿Ven por qué yo no puedo escribir los corchetes? Porque hago lío después. Gracias, chicos. ¿Mm? Ahora, este compuesto va a tener lo que se llama la constante de formación 2. La constante de formación 2 va a ser
el complejo con 2 ligandos dividido la concentración del complejo con un ligando por la concentración de amoníaco. ¿Mm? Si yo despejo de acá me queda eso. Y ahora reemplazo en KF2. Entonces me queda KF2 igual. Agrupo las constantes. Perdón, acá me había olvidado un amoníaco, que es el de acá. Bien, ¿copiaron esto? ¿Llegaron a copiar? Bien. Esto que tenemos acá, que es el producto de hacer KF1 por KF2, ¿sí? Y es una deducción matemática simple. Esto es la beta 2, ¿sí? O sea, que esto que tenemos acá es la constante acumulada hasta la segunda, hasta el segundo ligando, ¿sí? Hasta el que se forma la segunda especie. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Porque es el producto de la constante de formación 1 por la constante de formación 2. Asociado
a la beta 2, si ustedes lo miran con atención, asociado a la beta 2, la constante acumulada. Voy a tener una ecuación de formación, que hasta la puedo escribir. Y es esa. ¿Y por qué, de vuelta, por qué es útil trabajar con estas constantes acumuladas? Porque si yo en un medio de reacción pongo 1 mol de catión y 2 moles de ligando, el complejo que se va a formar va a ser este. No va a ser ni el que tiene un ligando, ni el que tiene 4. Va a ser este. ¿Sí? Beta no siempre se corresponde con la constante de formación acumulada, con la constante global, ¿me estás preguntando? No necesariamente, porque ¿cuántos ligandos puede tener el cobre? 4. ¿Cuántos ligandos tiene acá? 2. Si yo sigo escribiendo, ¿sí?, haciendo una deducción similar, yo puedo llegar a que beta 3 va a ser KF1 por KF2 por KF3, o lo que es lo mismo, beta 2 por KF3, y finalmente la beta 4 va a ser KF1 por KF2 por KF3 por KF4, y esto va a ser lo mismo a beta 3 por KF4. Bien, y termino acá. ¿Por qué? Porque en la beta 4 ya formé este. ¿Mm? En este caso, como hay 4 ligandos, entonces beta 4 va a ser la constante de formación global. Yendo a lo que habíamos, al ejemplo anterior, en este caso, hay 2 ligandos. Entonces, la beta 2 va a ser igual a la constante global de formación. Y ustedes me van a decir, pero son 50 constantes. Sí, son 50 constantes. Y son todas necesarias. Desde el punto de vista cualitativo, son todas necesarias. Ahora, para resolver ejercitación, la realidad es que trabajar en estas condiciones, con las constantes parciales, es bastante difícil. Entonces, esta clase de situaciones nosotros no vamos a trabajar con estas clases a nivel matemático. Sí, a nivel cualitativo lo vamos a manejar, vamos a ejemplificar bastante.
a nivel matemático vamos a estar trabajando en condiciones o estequiométricas, donde entonces sabemos en qué lugar tenemos que pararnos, o en situación de exceso de reactivo. Entonces estamos acá. No vamos a trabajar a nivel cálculos con la parte parcializada, porque realmente es difícil de hacer eso. Entonces eso no lo vamos a hacer. Pero sí es importante que empecemos a manejar todas estas constantes de formación. Y para dar una idea de por qué yo les digo que la magia de esto es que ocurre, el diamín plata es un complejo que se lo considera relativamente inestable. Fíjense la constante que tiene. Y es un complejo relativamente inestable. Y aún así, su constante de formación es increíblemente grande. Pregunta, como spoiler de la próxima clase. Todo lo contrario, son muy estables. Bien, ¿los compuestos de coordinación se afectan por cambios de pH? Está clarísimo, ¿no? Yo tengo diamín plata. Tengo diamín plata. ¿Sí? Para que exista el diamín plata, ¿qué cosas tengo que tener? Tengo que tener plata y tengo que tener amoníaco. Si no, no existe el diamín plata. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si estoy a pH muy ácido? ¿Tengo amoníaco? No. Entonces, se disocia el complejo. ¿Cómo lo explicamos? Grupo 1 de la marcha. Formé este complejo y lo formé incorporando amoníaco al cloruro de plata. El amoníaco no está acá inocuo, ¿eh? El amoníaco está medio acuoso. Forma amonio y oxidrilos. Y además estamos en medio acuoso. La reacción de identificación, hay dos reacciones de identificación. Una es por formación del precipitado con yoduro y la otra es
que se me forma un precipitado blanco incorporando ácido nítrico. Bien, no nos tenemos que acordar de la marcha, tenemos que pensar qué es lo que está pasando acá. ¿Sí? Incorporo ácido nítrico. ¿Sí? Yo tenía esto. Y a esto le sumo ácido nítrico. El ácido nítrico no está en equilibrio. Ahí va. El ácido nítrico, cuando llega al equilibrio, se disocia en hidronios más nitrato. Bien, vamos, interpreten ustedes qué pasó. Agregué hidronios. ¿Esos hidronios impacto dónde van a tener? En el agua. Bien. ¿Qué pasa en el equilibrio del agua? Bien, este aumenta. Esto se desplaza para allá. ¿Sí? Eso es lo primero que ocurre. Lo segundo que ocurre es, bajan los oxidrilos. Bajan los oxidrilos. Entonces, ¿esto para dónde se desplaza? Para allá. ¿Sí? En consecuencia, baja el amoníaco. Baja el amoníaco. Esto se desplaza para allá. ¿Y quién desaparece? El complejo. Se va. No es que se va, no sale corriendo, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? Yo acá adentro tenía cloruros en el medio, entonces esta plata se va con el cloruro. ¿Mm? Bien. De esto se trata, ¿sí? Esto sí, ya lo podemos ver. ¿Mm? La semana que viene vamos a empezar a trabajar con detalle, ¿sí? Esto es un equilibrio hipercombinado, ¿sí? Y no les metí el cloruro. La semana que viene vamos a empezar a estudiar equilibrios de formación de compuestos de coordinación en combinación con precipitación y con equilibrios ácido-base. ¿Mm? Vamos a trabajarlo a nivel cualitativo, que es lo que más nos interesa en este momento. ¿Mm? Si lo trabajamos cualitativamente, las cuentas son muy triviales. ¿Mm? Bien, finalizamos.